Palabras que no dicen nada. Palabras que no dejan nada. ¡No! Habla solo quien tiene mucho que decir. Adelante, preséntese y diga. Con una trayectoria y un prestigio imponente realmente, el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, sigue estando entre nosotros. Y sí, los derechos humanos tienen otro tiempo en esta Argentina, pero sin lugar a dudas hay otros derechos humanos también que atender. Vamos a hablar con quien es el director del área de litigio y defensa legal del CELS. Él es Diego Morales. Diego, Oscar Orquera aquí en Radio con Vos. ¿Cómo te va? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo les va? Muy bien, contento de charlar unos minutos con vos. Gracias por tu tiempo, muy amable, Diego. Diego, voy con el textual. El gobierno nacional, el gobierno argentino, oficializó la derogación de las modificaciones que había puesto la gestión de la presidencia Macri sobre la ley migratoria. Estábamos hablando del decreto de Macri 70/2017. ¿Qué decía ese decreto? ¿Nos haces una síntesis, Diego, puede ser? Sí, básicamente lo que planteó el decreto es que se habían dado datos significativos de aumento de personas privadas de libertad en Argentina que eran extranjeros. Y a la vez era necesario, en función de ese aumento, expulsar más rápido a estas personas. El problema es que ese aumento en realidad no había existido. Se tomaron datos, se presentaron de manera sesgada, y en función de eso el presidente se justificó para modificar una ley que era del Congreso. Es decir, sobre la base de una información que estaba presentada de manera sesgada, el presidente de la Nación en aquel entonces estableció que tenía la potestad de modificar una ley del Congreso. Y las modificaciones que realizó el CDNU tienen que ver precisamente con limitar y anular los derechos de los migrantes en el trámite de expulsión. Entonces, todo migrante que ingresara por distintas razones al sistema penal, ¿no? Un caso de usurpación, la violación de ley de marcas, cualquier tipo de conflicto que tuviese en la vía pública, un caso de resistencia a la autoridad, iba a estar alcanzado por una expulsión inmediata. Claro, esto generó, como se imaginarán, mucha tensión sobre la población migrante, ¿no? Pero este es el escenario que se construyó a partir del 2007 y que el decreto de hoy, de alguna manera, le pone un final, ¿no? El decreto de hoy, sintéticamente, dice entonces, Diego. Básicamente dice que aquel decreto es un decreto que no tenía las condiciones para ser dictado, y sobre todo que la justicia, tan importante en algunas ocasiones, había declarado que era inconstitucional. Y esa declaración de inconstitucional lo hizo con efectos colectivos a favor de todos los migrantes que viven en Argentina. Y por eso lo que decidió el presidente, también sobre la base de decisiones de órganos internacionales de protección de derechos humanos, es que aquel decreto de 2017 había que derogarlo. Ese es el contenido de la decisión de hoy, ¿no? Bien. Estamos charlando con Diego Morales, director del área de litigio y defensa legal del Centro de Estudios Legales y Sociales. Ahora, yo leo en los portales más visitados, ponele, esto. La oposición política argentina critica la derogación del DNU que firmó Macri, que impedía el ingreso de extranjeros con antecedentes. Y dice la oposición, favorece al crimen organizado. ¿Qué dice el CELS? Mire, eso no es verdad, es falso. La ley del Congreso del año 2004, reglamentada también en 2010, es decir, el proceso democrático, estableció que hay impedimentos para ingresar a Argentina. Y esos impedimentos están vinculados a la existencia de antecedentes penales. Antecedentes penales vinculados a ciertos delitos, ¿no? Como el narcotráfico, aquellas condenas superiores a 3 años. Entonces, no es cierto lo que plantea la oposición. La oposición lo que pasa es que sigue asociando, como lo hizo el DNU 70, migración con delincuencia.
y eso, como usted sabe, es muy riesgoso, ¿no? Para la convivencia, para las pautas o las reglas de vida en una sociedad, ¿no? En una sociedad multicultural, democrática. Entonces, se confunden también delitos leves con crimen organizado, cuando sabemos que la investigación del crimen organizado no pasa por culpabilizar a aquellas personas extranjeras con escasos recursos económicos, ¿no? Entonces, este es un problema serio de asociar migración con delincuencia. Sí, inclusive... La ley tiene los instrumentos para limitar el ingreso de personas que tienen antecedentes, y esto es lo que hay que remarcar, ¿no? La ley que restableció su vigencia a partir del día de hoy. Diego, aparte los datos de que la mayoría de los presos eran de tal país, de tal otro, es falsa, ha sido siempre una fake news, digo, no, los registros oficiales no están marcando eso. Así es, el dispositivo que justificó de manera errónea el decreto de necesidad de urgencia 70 fue el siguiente, decir que a partir del año 2016 había aumentado la cantidad de personas privadas de libertad extranjeras, pero en realidad se tomó el dato exclusivamente del Servicio Penitenciario Federal, donde no había crecido, se mantenía en un 20%, había crecido un solo 0,35%, pero con relación al año 2010. Pero en el dato global, las personas extranjeras privadas de libertad sigue siendo un 6%. ¿Se entiende? Desde el 2002 hasta la fecha sigue siendo el 6%. Aparte imagino que era el momento en que el expresidente Mauricio Macri escuchaba mucho al doctor Pichetto. Imagino que esto corre por mi cuenta, Diego. No, como usted sabe y bien lo dice, esto no es nuevo en Argentina, ¿no? Ya conocimos, ¿no?, que los migrantes eran los culpables del desempleo, los migrantes eran los culpables de las políticas de seguridad, de la inseguridad. Esto se hizo en el año 94, se hizo en el año 99, se hizo en el año 2002, digo, en diferentes ocasiones de nuestra vida política después del año 83, la identificación de los migrantes como chivos expiatorios es una práctica recurrente en cierto sector político, ¿no? Diego, con respecto a lo que ha pasado en las últimas horas en Formosa, ¿alguna posición del CELS o es muy rápido? No, nosotros hemos manifestado, bueno, una crítica seria, ¿no? De nuevo, una manifestación es resuelta a partir del uso de la violencia, a partir de la criminalización, con datos significativos, ¿no?, de utilización de armas o postas de goma, que venimos señalando, insistiendo desde hace muchísimos años, que tienen una fuerza de impactar e incluso ser letales, ¿no? Entonces, hemos visto imágenes sobre el uso desproporcionado por parte de la policía de la provincia de Formosa de balas de goma, ¿no? Y eso es lo que salimos a criticar en el día de hoy. Qué aliento escucharlos a ustedes. Lo pregunto con la mejor intención, Diego. Vengo leyendo, recibiendo información del CEL desde hace muchos años. ¿Lo de Berbisky los ha perjudicado en algo? No, mire, los canales institucionales funcionaron, ahí están las comunicaciones acerca de ustedes también, de la decisión que tomó la comisión directiva, la institución, así que bueno, seguimos por trabajando. Supuesto, y por favor, porque se necesitan muchos CELS con todo el antecedente y con todo lo que pasa, no solamente en la Argentina, sino en esta América Latina. Diego, gracias por tu tiempo. Hasta la próxima, si te parece. Así es, estamos en contacto. Gracias, un saludo. Un gran abrazo, Diego. Diego Morales, director del área Litigio y Defensa Legal del CELS, de Centro de Estudios Legales y Sociales. Qué lindo cuando hablas con alguien que tiene absolutamente todo claro y no tiene nada que esconder, ¿no?